a todos, hermanos, hermanas. La paz del Señor esté con ustedes. En esta mañana tenemos la grata visita de un buen amigo de la iglesia Josué, que hace 27 años estuvo acá de misionero trabajando por 3 años en nuestro medio, y es nuestro hermano Joseph Castleberry. Es un hermano que en esa edad que tenía él cuando lo conocí, tenía 30 años, lo consideré un joven muy brillante y Dios lo ha bendecido mucho, es un buen pilar dentro del pueblo de Dios. Él actualmente es presidente de la Universidad de Northwest en Seattle y está con nosotros para compartir la palabra del Señor. Así que lo recibimos. Hermano, bienvenido. Dios le bendiga. Qué privilegio es estar en la iglesia Josué otra vez. Estuve con ustedes en julio. ¿Cuántos estuvieron en julio? La primera semana de julio. ¡Wow! Tremendo. Y es difícil expresar lo que siento cuando llego a la iglesia Josué, porque vine aquí a El Salvador con la edad de 30 años, joven, inmaduro, pero aprendí tanto del hermano Lisandro, hermano Héctor. Daba clases aquí en el Bíblico en Josué, y pastoreaba una iglesia filial por un tiempo y aprendí muchísimo de los hermanos. Ha sido realmente una bendición estar asociado con ustedes a través de estos años. Y ahora, trabajando en Northwest, tenemos a uno de sus miembros, Margarita Merino. ¿Cuántos conocen a Margarita? ¿Algunos? Está estudiando con nosotros ahí en Seattle, sacando su bachillerato. Y cualesquiera que tengan interés en estudiar en Estados Unidos, pues estaríamos encantados de tenerlos ahí en Northwest. De todas formas, me siento muy honrado de estar con ustedes esta mañana. Puestos por favor en pie para la lectura de la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículos 4 a 8. Recibiréis poder. Escuchen la palabra de Dios. Y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios bendiga su palabra y que nos bautice en el mismo Espíritu Santo y con ese mismo poder que prometió a los discípulos. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hablemos del poder. Debemos de reconocer que Dios ha creado un mundo lleno de poder. Lo que no hay escasez en el mundo es del poder. Donde quieras que tú puedas mirar, puedes ver el poder que Dios ha instalado en el universo y en la tierra. Mirando por la ventana ahí podemos ver las plantas ahí, las hojas de los árboles, las frondas de las palmas que están ahí moviéndose en el aire. ¿Por qué están moviéndose? Porque hay poder en el aire. Y hemos visto en el dispositivo uno de esos turbinas de viento, ¿no? Estamos dándonos cuenta en el mundo que hay posibilidad de sacar el poder del viento y crear electricidad. Eso tal vez nunca va a ser una fuente importante de energía, pero es energía que se puede aprovechar. Pero no solamente es el viento que tiene energía,
el sol mismo está siempre radiando poder a la tierra. Y si eso no fuera poco, tenemos los ríos y el mar, que también tienen poder por la fuerza de la gravedad y otras cosas. Hay poder en el flujo de los ríos, hay en las olas del mar, hay poder que se puede capturar para el uso humano. Y si no fuera poco eso, Dios ha creado el mundo de tal forma que ahora el poder de antaño en el petróleo y en carbón y en gas natural, de tal forma que en toda la tierra existe la energía y el poder que nosotros necesitamos para desarrollar nuestras vidas en la tierra. Igual como Dios nos dio oxígeno en el aire, nos ha dado esas fuerzas que pueden convertirse en poder para nosotros. Porque Dios no quiso que nosotros viviéramos en la tierra sin poder. A nadie le gusta ser sin poder. Inclusive, la cosa más patética que podamos imaginar es una persona que dice, es que no puedo. ¿Qué tan patético es eso, no? No puedo. Y es cierto, sin poder no puedes. Todos necesitamos poder. Es nuestra naturaleza. Y en la forma que nosotros entramos en el mundo, en el huerto de Edén, el ser humano tenía todo lo que necesitaba. Pero cuando entramos en el pecado, ahí entró en el ser humano la duda, la incertidumbre, la inseguridad. Y una de las inseguridades más fuertes que el ser humano tiene es esa necesidad de poder. Y la sociedad humana, desde el primer pecado, se convirtió en una lucha de poderes. ¿Cuántos han estado en una lucha de poder? Se llama vivir en familia. Siempre los esposos y las esposas están luchando para ver quién va a tener el poder en la familia. Y un matrimonio malo es cuando no hay lucha de poder. Cuando tal vez el esposo, tal vez la esposa tiene todo el poder y está oprimiendo a la otra persona, no hace buen matrimonio. ¿Cuántos pueden decir que sí? Así es. No vale la pena un matrimonio donde no hay un compartir de poder, ¿no? Pero muchas familias se destruyen en esa lucha de poder. Inclusive entre los hermanos de familia puede haber una lucha entre ellos para ver quién va a ser el primogénito, quién va a tener más auge, quién va a ser el favorito de mamá, quién va a ser el favorito de papá, quién va a tener poder en la familia. Y cuando salimos de la casa es lo mismo en el mundo. Siempre la lucha, siempre el poder. Entonces el ser humano necesita el poder y va a buscar y va a luchar para tener el poder, venga lo que venga, porque no podemos vivir sin poder. El famoso dramaturgo y filósofo francés Jean-Paul Sartre expresó el espíritu de su época en una obra de teatro que se llamaba A Puerta Cerrada. En esa obra se trata de un escenario en el cual hay un cuarto que no tiene ni puertas ni ventanas, no hay salida. De alguna manera, 3 personas quedan atrapados ahí en ese cuarto, no pueden salir. Uno de ellos es un mujeriego. Otra persona que está en el cuarto es una coqueta. Parece el huerto de Edén, ¿no? Un hombre que quiere a la mujer y una mujer que quiere ser querida. Parecería algo bueno, pero el problema es que hay una tercera persona en el cuarto. Y la tercera persona en el cuarto es lesbiana. Y ella odia al mujeriego y desea a la coqueta. Ahora, la coqueta quiere coquetear con el hombre, pero es tan coqueta que también quiere coquetear con la lesbiana. Entonces, ese triángulo
enciende una lucha de poder entre los tres. Y luchan y luchan y luchan durante toda la obra y se pone cada vez más miserable hasta el punto que el hombre declara el infierno, porque están en el infierno, ¿no? Ese es el punto. Es como el Hotel California, ¿no? Puedes entrar, pero no puedes salir. Ese es el problema. Él dice, el infierno es otra gente. Ese era el sentir de su tiempo. Que la otra gente siempre está tratando de influir en tu vida. Siempre quieren tomar tu poder. Quieren que tú hagas lo que ellos quieren. Y están siempre tratando de oprimirte, obligarte. Y en los años 50, 60, 70 y los años después, hemos sido muy conscientes en el mundo de la opresión humana. Y cómo los seres humanos oprimen los unos a los otros. Y ese deseo de quitar esa opresión encendió una serie de guerras en todo el mundo. Países colonizados quitando a los opresores coloniales. Países donde los ricos oprimían a los pobres. Tenían movimientos marxistas que los pobres querían quitar el dominio de los ricos sobre sus vidas. Hemos vivido esa cosa aquí en El Salvador y en todo el mundo. Porque nadie quiere ser oprimido. Entonces la vida humana es siempre una búsqueda de poder. Y debemos de entender que el buscar tener poder no es malo. Es lo que hacemos con el poder que es malo. Y hay un poder que no tiene nada de maldad. Y ese poder que no tiene nada de maldad, un poder que no contamina, es el poder del Espíritu Santo. Hemos visto, como dije, la turbina de viento. ¿Y por qué usan turbinas de viento? Es que es un poder que no contamina el medio ambiente. Hay un poder que tú puedes tener de Dios que no contaminará tu vida, sino que será para ti pura bendición. Y es precisamente ese poder que Dios en la boca de Jesucristo nos promete en Hechos capítulo 1 versículos 4 a 8. Esta promesa que dio Jesús es su última promesa a sus discípulos, en la cual Él nos da claves para entender el poder de Dios. En las mismas palabras de este texto podemos encontrar aspectos del poder que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros para que podamos llevar a cabo nuestra vida y cumplir nuestro propósito en el mundo y vivir esa bendición de vida que Dios quiere que tengamos y vida en abundancia. Entonces, ¿qué dice este texto acerca del poder? Primero que todo, dice que el poder que Dios nos dará es una dádiva. Es algo que Dios da gratuitamente. Mucha gente puede creer que el recibir el bautismo en el Espíritu Santo y recibir el poder de Dios es algo que nosotros tenemos que ganar. Tal vez lo ganamos orando mucho. Y la verdad es que el bautismo en el Espíritu Santo no se da porque oraste mucho. Uno podría decir que yo no estoy listo esta mañana para recibir el bautismo en el Espíritu Santo porque no he orado para recibirlo. Les digo que no se da en base de cuánto has orado. No puedes ganar por tu propio mérito el bautismo en el Espíritu Santo. Es algo que Dios da gratuitamente, porque Él quiere. No es algo que puedes ganar siendo muy santo. Y he escuchado a algunas personas sentir que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo porque son demasiado pecaminosos, que no son santos. Les cuento una cosa, no nos hacemos santos para recibir el poder de Dios. Recibimos el poder de Dios para que podamos ser santos. Es decir, que es tenerlo al revés, creer que por ser muy santo vas a recibir el poder de Dios, vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es así. Recibimos el poder y después Dios nos ayuda a ser más santos.
no es algo que podemos ganar, es algo que Dios quiere donar, es algo que Dios quiere darnos por su gracia. ¿Saben? Todas las dádivas de Dios, todo lo que viene de Dios, viene por su gracia, no por nuestro mérito. ¿Y cómo es que nosotros podemos acceder a esa gracia, a ese don? A través de la fe. Igual como la salvación viene por la gracia, a través de la fe, también el bautismo en el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando nosotros creamos a Dios. Él nos ha prometido el bautismo en el Espíritu Santo, Él nos ha ofrecido el bautismo en el Espíritu Santo y nosotros lo recibimos cuando nosotros por fe actuamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Primero que todo, este poder es una dádiva. Segundo, es la promesa del Padre. Jesús dice muy claramente aquí que les van a recibir la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, si el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa de Dios, sabemos que para Dios es imposible que mienta. Dios no puede mentir y Dios no puede fallar en cumplir su promesa. Si Dios nos ha prometido el bautismo en el Espíritu Santo, no existe el concepto de que Dios dijo no. Es que yo busqué el bautismo en el Espíritu Santo, pero el Señor no me quiso dar. Eso es falso. Es la promesa de Dios para todos los que creen. Si tú crees que Dios va a darte, Él va a dar, porque Él ha prometido. Y es imposible que Él diga no va a rehusarte. Es interesante lo que dijo Pedro. Justamente después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, vienen miles de personas ahí en la calle en Jerusalén, están mirando a todo esto que está sucediendo, están escuchando a la gente hablar en idiomas de todo el mundo. Están todos atónitos ahí. Y Pedro se levanta para predicar y dice que ellos también pueden tener ese don, porque dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿qué significa esto? Algunas personas dicen que el bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas que lo acompaña era solamente para los apóstoles, que eso terminó cuando ya terminó la época de los apóstoles. Ahora, Pedro dice que era para los apóstoles, seguramente, pero también era para la próxima generación, porque dice, esto es para usted, para vosotros y también para vuestros hijos. Pero tal vez uno podría decir que, bueno, era para ellos y sus hijos, que quedamos excluidos. Pero no, porque dice que es para todos. ¿Cuántos? Todos los que están lejos. Estamos lejos de Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces calificamos. Y otra cosa dice que es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? ¿Has sido llamado? Si has sido llamado a la salvación, has sido llamado al ministerio. Si has sido llamado al ministerio, has sido llamado al bautismo en el Espíritu Santo. Todo es lo mismo. Si Dios te llamó para recibir el poder del Espíritu Santo también. Es para todo cristiano en todas las épocas, en todos los lugares del mundo. Es para los hijos y para los viejos. Es para los hombres y para las mujeres. Es para los ricos y es para los siervos. Es para toditos, 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 y nosotros calificamos. Es una dádiva y es la promesa de Dios. Pero otra cosa que el texto nos dice acerca de este poder es que es poder para hacer algo. Es poder para actuar en el mundo. Es interesante lo que los discípulos dijeron cuando Jesús dijo que iban a recibir poder, que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Los discípulos al escuchar eso le dijeron, ¿y vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntaron eso? Es que mientras Jesús estaba enseñando, Él dijo en una ocasión que vosotros 12 vais a estar sentados sobre 12 tronos para juzgar las tribus de Israel. Ahora, ellos eran personas normales, eran personas como tú y yo, personas hambrientas de poder. Y cuando Jesús dijo, van a estar sentados sobre 12 tronos, lo tomaron en serio. Lo creyeron. Y era parte de la razón que lo seguían, porque sentían que Él tenía poder. Y era impresionante lo que Él hacía, porque por todos lados iba expresando el reino de Dios. A través de las sanaciones, a través de expulsar demonios, a través de su gran sabiduría y su bondad. En todo lugar donde Él iba, habían milagros. Estaba expresando el poder de Dios. Y cuando Él dijo que pueden estar sobre 12 tronos juzgando las tribus de Israel, ellos creían eso. Pero imagínense la decepción. Cuando ese hombre poderoso se entregó a autoridades corruptas y malas y fue muerto en la cruz por ellos. Este que era el hombre más poderoso que habían visto en sus vidas, el más poderoso que había vivido en la tierra, se hizo el más débil y murió. Imagínense la decepción. Todos sus sueños de gloria, de poder y de reinar fueron destruidos. Pero 3 días después, ha vuelto. Y ha vuelto en gloria. Ha vuelto en un cuerpo glorificado, resucitado, infinitamente poderoso, está pasando por las paredes, está haciendo increíbles cosas para mostrar que es real. Y ellos están comenzando otra vez a creer que sí podemos tener poder. ¿Vas a restaurar el reino en este tiempo, Jesús? Y después la respuesta que seguramente los decepcionó otra vez. No es para vosotros saber, dijo, los tiempos o los sazones que el Señor ha puesto en su sola majestad o potestad. En su sola potestad. En su sola autoridad. En otras palabras, toda la autoridad pertenece a Dios. Y si tú creías que iba a darte toda la autoridad, estás mal. Dios reserva su momento. Hasta ahora, para ahora no vas a recibir la autoridad para dominar a otros. Pero dice, recibiréis poder. No autoridad, sino poder. Esa palabra poder, dunamis, es poder para hacer algo. Un poder dinámico para actuar y vivir en el mundo. Y de hecho, el libro del cual estamos hablando no se llama la autoridad apostólica. Mucha gente está hablando de autoridad todo el tiempo. No es para que tengas autoridad, es para que hagas algo. Se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque una vez que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, recibieron ese poder de lo alto, comenzaron a hacer obras de acuerdo con el reino de Dios. Comenzaron a cumplir con el ministerio apostólico al cual Jesús les había llamado. Entonces vemos en este pasaje que es una dádiva de Dios, que es una promesa del Padre, que es poder para actuar, pero también podemos percibir que es poder personal. ¿Quién recibirá poder? Vosotros, dice, tú y yo.
nosotros recibiremos poder. Y he podido comprobar que el poder que el Espíritu Santo nos da es perfectamente calibrado para la necesidad que nosotros tenemos como personas. Cuando estaba estudiando mi doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, me tocaba hacer la tesis. Había terminado todo lo demás y era tiempo para hacer la tesis. Y como yo estaba estudiando la educación internacional, quería ver el efecto del pentecostalismo sobre la clase alta. Estando aquí en la iglesia Josué, me fasciné de tantas personas en la iglesia de alto rango, de clase social alta, habían recibido el Espíritu Santo y habían entrado en una vida de oración y santidad y era impresionante ver cómo eso se manifestaba en la clase media, la clase media alta, la clase profesional y la clase de personas adineradas. Entonces yo quería estudiar esto. Y ahí en Ecuador, cuando salí de la universidad, fui a Ecuador para hacer mi tesis. Y ahí viví por 5 años. Y pastoreaba una iglesia entre personas de clase profesional. Y yo hice 40 entrevistas largas, con personas. 20 de ellos eran profesionales, graduados de la universidad, y 20 de ellos no habían ido ni un día a la universidad. Aquí. Así que seleccioné una muestra de personas que eran profesionales, graduados, y otras personas que nunca ni un día habían estado en una universidad, para ver cómo ellos procesaban la fe diferentemente, cómo el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, era diferente para cada uno. Y aprendí unas cosas muy interesantes en estas entrevistas. ¿Sabe que puedes aprender mucho preguntando? Yo como pastor, más que todo había pasado hablando. Pero aprendí que puedes hacer mucho ministerio escuchando. Y era interesante. Una vez, una de las personas que entrevisté, estaban escogidos en una forma al azar, los dividí en grupos y tomé una muestra al azar de esos diferentes grupos. Y una de las personas, cuando le pregunté, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y él dijo, no, siempre he querido recibirlo. ¿Podemos orar ahora? Y yo dije, mira, estoy aquí haciendo investigación sociológica para la Universidad de Columbia y él quiere ser bautizado en el Espíritu Santo. Esto es un poco diferente, ¿no? Y le dije, no, espere hasta que termines la entrevista y después oraré por ti. Terminamos la entrevista y en 30 segundos recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas por la primera vez en su vida. Salió de ese lugar flotando. Quedé totalmente confundido porque por tanto ministerio que él había recibido no recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero siendo entrevistado y contestando preguntas llegó al punto de estar listo. Interesante cómo fue. De todas formas, aprendí, hablando con esas personas, que el poder del Espíritu Santo es muy individual, muy personal. Una de las personas que entrevisté era un abogado, uno de los más poderosos abogados del país de Ecuador. Lo entrevisté en su oficina del 11º piso de un edificio que daba vista al Capitolio ecuatoriano ahí en la ciudad de Quito. Y era un abogado muy exitoso, muy de buen renombre. Y le pregunté, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y él me contestó así, dijo, todas las mañanas a las 4:30, 5 de la mañana, pensé que debería haber sido salvadoreño porque madruga. Todas las mañanas a las 4:30, 5 de la mañana, mi esposa y yo estamos leyendo bajo la dirección de unos folletos que programan nuestras lecturas bíblicas y consecuentemente la oración lo acompaña. Es decir, la oración
comunicación directa entre mí y mi Señor. Porque abro mi boca y allí es donde el Espíritu Santo y las palabras le fallaron y comenzó a hablar en lenguas, demostrando cómo era su vida de oración. Y es allí que yo cargo mi cuerpo, me lleno con fortaleza y soy un conquistador. Nada me sucede porque todos los días son para mí días de triunfo, porque el Espíritu Santo está ahí como guía y los ángeles del cielo me están cuidando. Me puse a reflexionar. ¿Cuál es la situación de su vida? En ese año, Ecuador fue calificado por Transparencia Internacional como el país más corrupto del mundo. Éramos número 1, campeones mundiales en la corrupción. Desde la oficina de él, yo podía percibir una esquina ahí en la ciudad de Quito, donde me habían dicho que en esa esquina era donde contratar un sicario. Y un sicario costaba $50. Si tú querías matar a una persona, $50. Recordé esa línea en la película Casablanca, que la vida es barata en Casablanca. Bueno, también era barata en Quito, $50. Ese hombre todos los días se levanta tempranito en la mañana, va a su oficina y desde su despacho está luchando para la justicia en un sistema absolutamente corrupto. Él está luchando para ganar la justicia para sus clientes contra tremendos desafíos. Y me pregunté, ¿cuál sería el poder que el Espíritu Santo le daría a él para que pudiera cumplir su misión en la vida, siendo abogado en tal situación? Escuche sus palabras. Allí cargo mi cuerpo, me lleno con fortaleza y soy un conquistador. Nada me sucede, ni sicarios, ni brutos. Nada me sucede porque todos los días son para mí días de triunfo, porque el Espíritu Santo está ahí como guía y los ángeles del cielo me están cuidando. Si tú has pensado que el bautismo del Espíritu Santo es solo para que puedas predicar, has perdido algo. El bautismo del Espíritu Santo es para que puedas cumplir tu misión, igual como Dios te llamó. Si Dios te llamó a ser abogado, sé abogado lleno del Espíritu Santo. Otra persona que entrevisté era una socióloga, una mujer muy bella, tenía como 30 años. Era socióloga, estaba estudiando su doctorado, daba clases en la Universidad Central de Quito. También me ayudaba en el seminario dando clases de sociología de religión. Y tenía una vida muy ocupada. Porque además de su carrera, además de sus estudios, era madre soltera. ¿Por qué era madre soltera? Porque como joven se había enamorado de un sacerdote católico. Quedó embarazada de su relación con él y él dejó sus votos a Dios y a la iglesia y se casó con ella. Nació el bebé y después abandonó sus votos a ella y la dejó con el bebé. Ahora ella estaba cuidando a ese niño, criándolo, estudiando, dando clases, manteniendo su casa. Me hizo reflexionar que ella estaba bajo lo que los sociólogos llaman la carga triple de las mujeres. Cuidan la casa, crían a los hijos y trabajan en el mercado. Además de eso tenía la cuarta carga, que era el estudio doctoral. Era una persona increíblemente capaz, pero todo el mundo tiene sus límites.
Me pregunté después de entrevistarla, ¿cuál sería el poder que ella quisiera tener del Señor? Cuando le pregunté, ¿has sido bautizada en el Espíritu Santo? Ella me dijo esto. Pues sí, cuando me bauticé, tuve la experiencia de hablar en lenguas, pero también he experimentado el descanso en el Señor. Eso es lo que ella lo llama cuando alguien ora por ella y ella cae fulminante en el piso y queda ahí en la presencia del Señor, el descanso en el Señor. Y he recibido profecías hacia mí y hacia mi hijo. Dijo, frecuentemente hablo en lenguas, pero casi siempre cuando estoy en la iglesia. Y un poco más el descanso en el Espíritu. Eso era lo que le importaba a ella. Para mí, esto significa que el Señor está presente en mi vida y que está a mi lado, como Él está. Reflexioné de que todas las noches, después de cumplir todos sus deberes, va a la cama para descansar y está ahí sola, no hay nadie a su lado. ¿Qué quisiera ella tener del Señor? Según ella, el poder del Espíritu Santo resulta en descanso para ella. Y que Dios está con ella. Que Él está. Perfectamente lo que ella necesitaba. Otra persona a quien entrevisté era la esposa de un pastor. Y era una familia interesante porque el esposo era un ingeniero civil. Ellos eran de clase alta, habían conocido al Señor en una iglesia, que el pastor de la iglesia era doctor en educación, era profesor en la Universidad Central y era pastor de esa iglesia. Ellos llegaron al Señor ahí, fue una iglesia muy, muy pentecostal, fueron bautizados en el Espíritu Santo y de repente el esposo vuelve a casa un día y dice, el Señor me ha llamado al ministerio, siendo él ingeniero civil. Bueno, ella dijo que sí, vamos. Y aceptaron pastorar una filial de la iglesia que estaba ubicada en el vecindario más precario de Quito. Fueron ahí a abrir una iglesia, tuvieron ahí su templo, vivían ahí en ese vecindario con los pobres y los criminales, era un barrio afligido por la delincuencia, la prostitución, las drogas. Vi a personas en la calle cuando fui a entrevistarla, vi a personas fumando marihuana en la calle. Y no hubo un lugar cerca de la iglesia para estacionar el auto. Así que tuve que dejar el auto a varias cuadras de la iglesia y ir caminando. Cuando eché llave al auto dije, no estoy seguro que mi auto va a estar bien aquí. Y de hecho, no estuvo bien. Porque me quebraron la ventana y me robaron los espejos del auto y era horrible. Pero iba caminando y no me sentía nada seguro porque había prostitutas en las casas, invitando a las casas. No, les digo que no hubo nada de atracción, fue feísimo, feísimo. Pero pasando por todo eso, sentí la inseguridad del vecindario. Llegué a la iglesia, entramos y la entrevisté. Y le pregunté, ¿has recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Y ella dijo, sí, gracias a Dios, tengo el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Me siento lleno de gozo, me siento segura, no siento nada de temor y siento que el Señor, siento que es Dios porque hay orden. Por lo general siento la manifestación del Espíritu Santo cuando venimos en busca de Él. Puedo decir que siempre encuentro al Señor. En un vecindario de gente perdida, ella siempre encuentra al Señor. Significa que Dios es real, que Dios es un caballero. Y como es escrito, Él era, Él es y Él será. ¿Qué es el poder que ella necesita del Señor? Ella necesita sentir seguridad.
ella necesita sentir que hay orden en su vida, en un mundo de desorden. Ella necesita saber que Dios es un caballero que le protege, un caballero que está a su lado. Y no importa que está viviendo en la situación más difícil del país, el Señor está con ella. Tremendo. Eso es lo bonito. El bautismo en el Espíritu Santo no es para que puedas ser como yo. Es para que tú puedas ser tú. No es para que seas como el hermano Héctor, como el hermano Lisandro, como los líderes de la iglesia que están en la plataforma. Aunque si Dios te llama a eso, te dará poder para eso. Pero es poder para ser un buen médico. Es poder para ser un buen abogado. Es poder para ser un buen gerente. Es poder para ser una buena ama de casa. Es poder para ser una buena madre. Es poder para ser un padre responsable. Es poder para ser la cosa que Dios te llama a hacer. Es para ti. Es un poder personal. Y final de todo, es poder para ser testigo. Es poder para compartir lo que has recibido. Es interesante. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que dice algo. Si voy delante del juez y el juez me pregunta, ¿dónde estuviste en la noche 5 de abril? Y yo dije, estaba en mi casa. Y él dijo, ¿no estabas en la esquina de la avenida 4 y la calle 6 donde sucedió el crimen? No, señor, yo estuve en la casa. Entonces, ¿por qué estás aquí? Es que yo escuché de un amigo de que sucedió un crimen en esa esquina. Entonces el juez me va a echar de la corte porque no soy testigo. Mi testimonio no tiene validez, no soy testigo. ¿Han escuchado de un testigo ocular, no? Un testigo no es algo que dice algo, un testigo es algo que experimentó algo. Alguien que experimentó algo. Y el poder de ser testigos es el poder de experimentar algo de Dios. No para que nosotros podamos tener el lujo de recibir una sanidad o ver un milagro o recibir poder del Señor o tener la salvación, sino poder para poder decir lo que hemos experimentado, para anunciar al mundo lo que nosotros mismos experimentamos. Tú no tienes que entrar al mundo diciendo, Pastor Lisandro dijo. Entras en el mundo empoderado por el Espíritu Santo para contar lo que tú has visto, lo que tú has sentido, lo que tú has experimentado. Y el poder del Espíritu Santo es poder para ser testigo, para ver algo. Y yo quiero ver algo. Dios quiere que nosotros tengamos este poder, este mismo poder. Es la promesa del Padre, es la dádiva de Dios, es la última promesa de Jesucristo. Y es para ti porque estás lejos y porque Dios te ha llamado. Entonces invito a todos a ponerse de pie. Señor, gracias por el bautismo en el Espíritu Santo que no ha cambiado en 2000 años. Desde el día que derramaste el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, has estado compartiendo tu poder con los cristianos. Señor, a toda persona que está aquí, que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que no ha podido hablar en lenguas, que no ha experimentado este rebozo del poder de Dios en su vida, pido que en este momento nos visitas. Ahora, si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y no has recibido ese poder de Dios que tú necesitas para tu vida, te invito a venir ahora. Sal de donde estás y ven acá. Vamos a orar con ustedes aquí en el altar y Dios va a venir. Dios va a tocarte. Dios va a darte este don. Dios va a bautizarte en el Espíritu Santo. Dios va a cumplir su promesa. ¿Es difícil creer eso?
¿Es difícil creer que Dios va a cumplir su promesa? Si no te es difícil, ven. Porque esa misma fe, esa fe que cree que Dios cumplirá su promesa, va a darte victoria en este momento. Pasen adelante, más al frente, más adentro. Llenemos este espacio aquí. Sí, por favor, gracias. Vengan otros. Tú necesitas del Señor recibir este poder. Ven. Y eso no va a suceder porque yo impongo manos sobre ti. Eso no es necesario. No necesito tocarte. Si yo no te toco, pues no te preocupes. No es para eso. Tú vas a recibir de Dios, directamente de Dios en este momento. ¿Cuántos creen que sí? Amén. Ahora, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar juntos. Vamos a cantar una vez ese coro, satúrame, Señor, con tu espíritu. Y mientras cantas el coro y sientas el poder de Dios y sientas que Dios está contigo, en este momento, en el momento que tú sientes la presencia del Señor, comienza a hablar en lenguas. Deja de cantar y comienza a hablar en lenguas. Deja de hablar español y habla en lenguas. Y cuando hablas en lenguas vas a darte cuenta de cómo el Señor va a llenarte con su presencia, con su poder. Va a suceder ahora mismo. Vamos a orar, después vamos a cantar, después vamos a recibir. ¿Listos? Oramos. Señor Jesucristo, ora conmigo. Tú eres mi Señor. Has perdonado todos mis pecados. Me has hecho digno de recibir de ti. Recibo tu poder. El bautismo en el Espíritu Santo es la promesa de mi Padre. Yo soy hijo de Dios. Es para mí. Recibo, acepto este poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Esta es tu oración. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Recibe en este momento, comienza a hablar en lenguas. Ahí donde estás, comienza a hablar en lenguas. Dios está dándote en este momento su Espíritu Santo. Comienza a hablar en lenguas. Con confianza, con fe, comienza a hablar. No tengas dudas. Recibe del Espíritu Santo. Comienza a hablar. Habla en lenguas. Ya no en español, en lenguas. Comienza a hablar. Ahí donde estás, tal vez no viniste al altar, pero ahí donde estás, si tú sientes la presencia de Dios, comienza a hablar en lenguas.